Lectura y escritura de archivos. En esta sección leeremos y escribiremos archivos. Utilizaremos la función integrada Open. Analizaremos su funcionamiento. Utilizaremos también gestores de contexto como with. Analizaremos la serialización y deserialización a formatos como JSON, CSV u otros utilizando la librería estándar de Python. También realizaremos un ejemplo utilizando el patrón modelo vista controlador. La función integrada Open es una función que nos permite leer o escribir archivos de texto. En su forma más simple nos pedirá dos argumentos. El primero, file, que será el nombre o la ruta del archivo a ser manipulado, y mode, que será un string que modificará el comportamiento de esta función. El primer ejemplo que veremos será un ejemplo de escritura. En este, definiremos una variable llamada file, la cual será obtenida a través del uso de la función open, especificando un archivo txt y un modo w, es decir, modo de escritura. En este caso, el objeto definido será manipulado mediante los métodos write, colocando el string elemento 1 y elemento 2. Finalmente, cerraremos este objeto utilizando el método close. En este ejemplo tengo una carpeta donde solo tengo un archivo llamado script.py. En este caso, tengo el código antes analizado, donde crearé un archivo file a partir de un archivo .txt. Luego escribiré las líneas elemento 1 y elemento 2. Al ejecutar el código, obtendré lo siguiente: haber creado un archivo nuevo. En este segundo ejemplo realizaremos una variación del ejemplo anterior, solo que en este caso ya no utilizaremos el método write, sino el método writeLines, colocando un elemento tipo colección, es en este caso una lista que contendrá los valores de cada línea. Finalmente cerraremos el objeto utilizando el método close. En este caso tenemos un archivo script.py que tendrá el código antes analizado. Al ejecutar dicho código, obtendremos lo siguiente: se habrá creado un nuevo archivo .txt que tendrán las líneas antes indicadas. En este tercer ejemplo analizaremos la lectura. Crearemos un objeto file a partir de la función open, que también apuntará a un archivo .txt, pero en este caso el modo de uso será indicado con un string R, es decir, estará en modo de lectura. Crearemos otra variable llamada contenido, la cual será creada llamando al método read dentro del objeto file. Finalmente, cerraremos el objeto file y mostraremos el contenido. En este ejemplo tengo una carpeta con el archivo .txt y un script Python con el código antes analizado. Se llamará al archivo en modo de lectura, se creará una variable contenido con el contenido de esta y se mostrará en pantalla. Al ejecutarse el código, obtendremos la ejecución mostrándonos el contenido del archivo .txt. En este cuarto ejemplo volveremos a utilizar la función open en modo de lectura, definiendo un objeto file. Crearemos un objeto llamado contenido, el cual será obtenido a partir del método readLines del objeto file. Cerraremos el objeto file y podremos utilizar el objeto contenido dentro de un bucle for, explorando cada una de sus líneas y mostrándonos un contador, que se actualizará con cada línea, y mostraremos el resultado en pantalla. En pantalla tengo una carpeta con archivo.txt y el script Python con el código antes analizado. Al ejecutar este, obtendré lo siguiente: habré utilizado cada una de estas líneas dentro del contenido. Una cosa a indicarse es que al momento de utilizar readLines y haber separado el contenido en líneas, también se incluirán los saltos de página como caracteres. Como vimos en los ejemplos anteriores, era necesario indicar el nombre del archivo. En los ejemplos que vimos, el archivo txt se encontraba en la misma carpeta de código, por lo que no producía ninguna excepción, ya que la ejecución se hacía directamente desde el código. Pero ¿qué pasaría si ejecutáramos Python desde otra ubicación? En ese caso, el intérprete no podría encontrar la ruta del archivo y produciría una excepción. Para evitar este tipo de confusiones, es necesario utilizar las rutas completas a los archivos. En este ejemplo tengo una carpeta con varios scripts, uno llamado ruta simple y otro llamado ruta relativa. Al ejecutar el primero, me informará que se ha creado un archivo 1. Lo mismo que al ejecutar el script 2, que me dirá que un archivo 2 ha sido creado. En este caso veo que junto con mis 4 scripts anteriores, tendré 2 archivos nuevos.
Podré realizar las mismas acciones desde otros exploradores, como por ejemplo BFM. En este caso, eliminaré los dos archivos generados y procederé a ejecutarlos. En este caso no ha ocurrido nada. Lo mismo que al ejecutar el siguiente script. Si reviso el código, veo que se parece a lo que he hecho anteriormente. Es decir, he utilizado una función open y supuestamente debería de crear un nuevo archivo. Si lo ejecuto desde el explorador, veo de que la creación del archivo fue exitosa. Lo mismo que pasaría con el script número 2. ¿Qué es lo que ha pasado? En este caso, el comportamiento de Python ha sido condicionado por cómo ha sido invocado. Para evitar este tipo de errores que puedan ser ejecutados en un caso y no en el otro, será recomendable utilizar las rutas absolutas de los archivos. Para resolver el problema de las rutas absolutas a los archivos, existen diferentes soluciones y diferentes enfoques. En este caso, nuestros scripts se basarán exclusivamente a posiciones absolutas que sean relativas al archivo a ejecutarse. En este caso, analizaremos las siguientes líneas de código. De pathlib importaremos la clase path y mostraremos en pantalla path de la variable file, el módulo resolve y su atributo parent. Esto nos dará la ruta de la carpeta donde actualmente nos estamos encontrando. Al regresar a la carpeta de código, tenemos el script llamado ruta actual. Dentro de este script vemos el código antes analizado. Vemos que de pathlib importábamos una clase llamada path y trabajábamos con una variable llamada file. Esta variable se analizó con más detenimiento en la sección anterior de módulos y paquetes. Al ejecutar este código, obtenemos lo siguiente: la carpeta o la ruta de la carpeta donde está contenido este módulo. Vemos de que en este caso no ha sido necesario definir explícitamente esta información, sino que ha sido deducida de la ruta del archivo que ha sido ejecutado. Esto nos podría servir para mover la ubicación de estos archivos a una ubicación distinta y que las rutas absolutas no se pierdan al momento de llamar o ejecutar archivos, siempre y cuando deseemos que sean relativas al código. Juntando ambos conceptos, veremos el script ruta completa. Vemos de que en este caso hemos definido una variable llamada chesspath, que se referirá a esta carpeta donde se está ejecutando el código. Luego modificaremos y obtendremos una ruta a la carpeta, que será una ruta absoluta. Volveremos a crear el archivo y haremos de que esta vez sea resiliente. Al ejecutarlo por este método, vemos de que se habrá creado el nuevo archivo. Y esto será mucho más resiliente que los métodos anteriores, donde vimos de que podría existir un error al no crearse. A continuación analizaremos la palabra reservada with. Esta es una palabra que nos permite tener control en diferentes conexiones. Puede ser utilizada para la lectura o la escritura de archivos o otro tipo de tareas, donde nos conectaremos a alguna fuente. Esta trabajará como una estructura de código, similar a las estructuras if y else. Al final de esta estructura se cerrará la conexión al recurso externo. A continuación veremos la comparación entre el uso sin with y el uso con with. Al no utilizar with, en este caso crearemos, mediante la función open, una variable llamada file, y después de utilizarla la deberemos cerrar manualmente con el método close. En cambio, al utilizar la estructura with, declararemos with, un archivo open guardado como una variable file, trabajaremos con file y al término de esta estructura la conexión se cerrará. En pantalla veo de que tengo una carpeta donde tengo dos scripts, uno con with y el otro sin este, y un archivo .txt, el cual será consultado por ambos archivos. En este caso, veo de que al lado izquierdo tendré la estructura sin with, donde tendré que cerrar manualmente la conexión. En el otro lado, veo que solo tengo una estructura with, donde he abierto un archivo, lo he declarado como una variable file y he empezado a trabajar con esto. En este caso no ha sido necesario cerrar la conexión. Al ejecutar ambos archivos de código, veo de que la ejecución es la misma. Por lo tanto, estos códigos realizan las mismas acciones. No obstante, es necesario indicar que en este fue necesario hacer un cierre manual,
mientras que en el uso de with no fue necesario realizar esto. Esto puede ser más útil en caso de que hagamos labores mucho más complejas, donde sea necesario mantener la integridad de los archivos. Como pudimos ver, with se utiliza para cerrar conexiones de forma segura. Es utilizado para leer archivos a través de la función open, pero también se puede utilizar con otros elementos, ya sean los hilos de ejecución, las conexiones a bases de datos, el acceso a recursos temporales, salidas del sistema, acceso a archivos comprimidos, librerías de contexto, etc. Si revisamos el código, vemos de que tenemos una función incorporada que será open, la cual definirá un objeto. En esta parte, definiremos y analizaremos dichos objetos. Para ello, utilizaremos la herramienta PyVisor. En la sección anterior vimos cómo utilizar la herramienta PyVisor. Podría hacerse directamente desde la consola. En este caso, analizaremos la función open. Abrirá un aplicativo web, el cual nos permitirá ver el contenido del objeto open, el cual, como pudimos ver, es una función incorporada. Dentro de PyVisor puedo leer la documentación de este objeto, así como también tener información de su signature, es decir, su firma, que serán los argumentos que se pedirán para ejecutar dicha función. Inicialmente vimos que había un argumento file, que era el archivo a ser utilizado o modificado, y un string llamado mode, el cual nos daba el comportamiento a tener con este objeto. Pero también existirán otros argumentos, como buffering, encoding, los cuales permitirán modificar el comportamiento de este objeto. Para resumir lo visto con la herramienta PyVisor y la función open, pudimos ver la documentación y también pudimos identificar los argumentos de entrada, llamados signature. En este caso, junto con los argumentos file, la ruta del archivo y mode, el argumento de modo de uso, pudimos encontrar otros argumentos utilizables. En este caso, hemos identificado uno llamado encoding, el cual será el nombre de la codificación utilizada. En caso de querer más información acerca del uso de esta función, se recomienda consultar la documentación, o se puede utilizar la herramienta PyVisor para navegar y explorar el interior de este objeto. Algo que también pudimos notar es que el string de modo podía tener diferentes valores, y no solo R y W de read y write respectivamente, sino también un valor X para crear un nuevo archivo y abrirlo para escritura, A para abrir en modo de escritura añadiendo líneas al final del archivo, B para activar el modo binario, T el modo de texto o el string más para abrir el archivo en modo de lectura y escritura, es decir, en un formato editable. En esta siguiente parte voy a analizar el objeto file creado a partir de open. En este caso utilizaré PyVisor en modo script. Crearé un objeto llamado visor y lo lanzaré. Al ejecutar, obtendré lo siguiente. Tendré un aplicativo web navegando por file. En este caso veo de que tendrá una documentación similar, pero veo de que el objeto file tendrá diferentes métodos disponibles. Estos métodos nos permitirán el manejo de estos. Y veo de que son diferentes métodos como close, write y read, aparte de los métodos que ya vimos. Estos nos permitirán tener control del objeto abierto. Resumidamente, lo que hemos visto es que al momento de utilizar la función open, definiremos un objeto. Este objeto tendrá sus diferentes atributos y métodos. Y dependiendo de las necesidades que tengamos, será necesario revisar la documentación, puesto que a veces será necesario modificar algún atributo o llamar a uno de estos para el control de nuestro programa. Se recomienda revisar la documentación o utilizar la herramienta PyVisor. A continuación veremos un ejemplo de un error o una dificultad que podemos tener con Open. En este caso tendremos una carpeta donde tendremos 3 scripts Python. El primero mostrará una cadena, el cual tendrá caracteres comunes. Escribiremos el archivo y luego lo leeremos, mostrando las cadenas inicial y la leída. Al ejecutar el código, vemos de que no tenemos ninguna dificultad. Pero ¿qué pasaría si modificamos y cambiamos los caracteres? Como por ejemplo, utilizando caracteres no estándar. En este caso, si quisiéramos volver a leer y escribir, obtendríamos lo siguiente. Una excepción.
debido a que la cadena de texto no es reconocida. Podemos tener diferentes errores similares a este. La forma de poder evitar este error será modificando los atributos de la función open. En este caso, usaremos las mismas cadenas de texto, pero antes de crear los archivos, añadiremos el argumento encoding, indicando el tipo de codificación que utilizaremos, que en este caso será la UTF-8. Volveremos a utilizarla para leer el archivo, y al momento de ejecutar, obtendremos lo siguiente. Obtendremos una ejecución normal de nuestro código. En caso de que nosotros querramos escribir algún archivo con algunas necesidades especiales, será algo posible de que tengamos alguna dificultad o alguna excepción. Se recomienda revisar la documentación para poder sortear y evitar estos inconvenientes. Hasta el momento, lo que hemos visto son formas de escribir texto simple, y no hemos hecho ninguna operación, es decir, nos hemos limitado a utilizar texto plano, solo escribirlo y leerlo. Recordemos que también existen formatos basados en texto, los cuales nos permitirán organizar y codificar información, como por ejemplo JSON, CSV, etc. Dentro de la librería estándar de Python ya tenemos módulos que nos permitirán trabajar con este tipo de formatos, por lo que no será necesario instalar módulos externos. Por eso definiremos el formato de serialización, el cual es la codificación a un formato específico, y la deserialización, que será el proceso inverso a este. En el siguiente gráfico vemos lo que hemos hecho hasta este momento. Tenemos un script Python, y hemos escrito cadenas de texto utilizando la función open. Esto, a su vez, se puede recuperar leyendo, utilizando la función open en modo de lectura. Hasta el momento no hemos realizado ninguna operación más allá de solo leer o escribir texto. En pantalla tengo un intérprete Python. Dentro de este definiré un diccionario. Veo de que en este caso la variable será de tipo dict porque será un diccionario. Al mismo tiempo importaré de JSON las siguientes funciones: loads y dumps. En este caso, estas funciones que he importado me permitirán trabajar con estos archivos. Definiré una variable 1, la cual será dumps mi diccionario. Podré mostrar en pantalla el contenido de esta, así como también podré modificar algunos atributos. Por ejemplo, colocar un indent de 2. Volver a mostrar la variable 1 y veo de que en este caso tendrá otro formato. Este texto es un texto que codifica la información. Este formato se llama JSON y es un formato web que permite la codificación y traspaso de información. Podré convertir este contenido, que será de tipo string, nuevamente a hacer un diccionario. En este caso definiré variable 2, la cual utilizará la función loads con variable 1. Y veo de que en este caso, al mostrar nuevamente variable 2, habré convertido todo este texto nuevamente en un diccionario. Podré utilizar estas funciones para codificar y decodificar información. En este caso, un diccionario que será convertido a un texto en formato JSON y decodificarlo posteriormente. Esquematizando lo que queremos hacer, podremos tener desde nuestro módulo Python y codificar el objeto a una cadena de texto. En este caso de JSON, utilizaremos el método dumps. Luego utilizaremos esta información codificada y será escrita dentro de un archivo, utilizando los métodos antes vistos. Ahora podremos realizar el proceso inverso, esta vez leyendo el archivo de texto en formato JSON en este caso. Y luego utilizar los módulos dentro de Python para decodificar el texto hacia el objeto que estemos buscando. En este caso, utilizando el método loads dentro del módulo JSON. En pantalla vemos una implementación del código que antes hemos explicado. Hemos importado del módulo JSON las funciones dumps y loads. Hemos declarado una variable llamada mi diccionario. La hemos codificado a texto en formato JSON.
la hemos escrito a un archivo externo. Luego hemos vuelto a leer este archivo, lo hemos decodificado y hemos mostrado ambos objetos, el diccionario original y el objeto decodificado. Al ejecutar este código, vemos de que dichos diccionarios son coherentes entre sí, puesto que la serialización y la deserialización se ha realizado con éxito. La serialización y deserialización se puede hacer con diferentes módulos, como por ejemplo el módulo CSV. CSV es un formato de texto delimitado por comas. En este caso volveremos a leer y a escribir y vemos de que hemos logrado decodificar y codificar una lista agrupada. Algo interesante sobre el formato CSV es que está diseñado para poder trabajar con editores de hojas de cálculo, que pueden ser, por ejemplo, Office o LibreOffice Calc, como en este ejemplo. Y ya casi para finalizar, hablaremos un poco de las tecnologías web. Python incorpora nativamente soporte para XML. En este ejemplo, vamos a decodificar y codificar un diccionario a este formato. Si bien este formato puede resultar más ampuloso, tiene amplios usos y especialmente es útil al momento de trabajar con tecnologías web. Con lo que hemos visto hasta el momento, podremos realizar diferentes ejemplos. El primer ejemplo será un generador de certificados. Se nos pide que creemos un script Python que genere diplomas, que serán archivos de texto plano con nombre y número de certificado. Tendremos como argumento de entrada una lista con el nombre de todos los participantes de un curso. En este primer ejemplo tenemos una carpeta donde tenemos un archivo llamado lista.txt. Este será una lista que contendrá un conjunto de varios nombres y será un archivo de texto plano. También tendremos un script de certificados.py. En este caso, definiremos una función que se llamará escribir diploma, la cual tomará como argumentos un nombre y un número. Utilizaremos la función open para crear una lista y luego utilizaremos un ciclo para ejecutar la función antes declarada. Al ejecutar esta función, procederemos a crear los archivos. Saldremos de la ejecución del código y veremos de que tendremos diferentes archivos creados, cada uno siendo un certificado conteniendo los nombres de la lista inicial. El siguiente ejemplo, editor de lista, nos dice: cree un programa de línea de comandos que lea un archivo local de texto y permita respectivamente colocar una línea adicional, eliminar la última línea o salir del programa. En la resolución de este ejemplo se nos pide que creemos un programa de línea de comandos que nos permita editar un archivo local. En este caso, tengo una carpeta donde está el script lista.py y un archivo lista.txt. Al entrar al código, veo de que he declarado las diferentes variables. En este caso, la variable thispath, que será una variable que tendrá la ruta de la carpeta actual. En cambio, si revisamos lista.txt, es un archivo de texto plano que contiene el contenido de las líneas de texto. En este caso, hemos abordado la resolución del problema con el siguiente enfoque. Hemos definido una clase llamada lista. Dentro de esta clase hemos definido el argumento self_líneas, que es una lista vacía. También hemos definido el método leerLíneas, que decodificará utilizando la función open las líneas del archivo lista.txt hacia el argumento self.líneas. En este caso, en vista de que hemos hecho un editor de líneas de texto, se ha tomado el enfoque de guardar cada una de estas líneas dentro de una lista. También hemos definido un método llamado escribir líneas, que realizará la tarea inversa, es decir, tomará el atributo self.líneas y la codificará a lista.txt. También hemos definido un método llamado input comando. Este será un método que interactuará directamente con el usuario. Este tomará una variable llamada comando obtenida a través de un input y de acuerdo a sus valores realizará las siguientes acciones. Podrá crear una nueva línea añadiendo al atributo self.líneas, eliminará la última línea, guardará el archivo o saldrá del bucle. En este caso también hemos definido un método llamado lanzar, el cual comenzará con el ciclo para el trabajo con esta función. En este caso, al ejecutar el código,
obtendremos lo siguiente. Se nos mostrarán las líneas del archivo. Definiremos una nueva línea, que se llamará hola, por ejemplo, y veremos de que el contenido se habrá actualizado. En este caso, en caso de que nosotros abramos lista.txt, veremos de que el archivo seguirá siendo el mismo, hasta que lo guardemos, con 3. En este caso, si cerramos el archivo y lo volvemos a abrir, vemos de que la nueva lista se habrá modificado y el programa nos permitirá editar en tiempo real un archivo externo. El siguiente ejemplo, editor simple, nos dice: cree un programa de edición de textos sencillos que permita crear y editar un archivo de texto, reemplazando el contenido por un string obtenido vía input, que permita crear nuevos archivos y visualizar los archivos en la carpeta actual. Para visualizar los archivos se nos da el siguiente código. En pantalla tengo una carpeta con dos archivos Python, editor simple PI y print files. El segundo es el código que se nos dio al inicio del problema. En este caso, esta será una función que al momento de ejecutarse nos mostrará lo siguiente. Nos mostrará todos los archivos que están dentro de la carpeta. En este caso, al regresar y ver la definición del programa, vemos lo siguiente. Primero, hemos definido y hemos importado esa función. Hemos definido la variable thispath, que será la dirección actual. El enfoque que se ha utilizado será similar al visto anteriormente. Se ha definido una clase con sus respectivos métodos. En este caso, hemos definido una clase llamada editor, y dentro hemos definido tres métodos, uno llamado lanzar editor, comando abrir y comando editar. En este caso, lanzar editor será un bucle similar al anterior. En este caso, leeremos una variable llamada comando, y en función a las acciones o al contenido de esta, realizaremos las acciones de abrir, editar o salir. Al ejecutar el código, vemos de que en este caso se nos están mostrando los archivos. En este caso, crearemos o editaremos un nuevo archivo. Seleccionaremos dos. En este caso, utilizaremos el comando editar. Se nos pedirá el nombre de un nuevo archivo, su contenido, y se creará utilizando la función open. En este caso, se llamará hola y su contenido dirá hola, soy el contenido. Y veo de que en este caso la lista se habrá actualizado añadiendo el contenido de hola. Colocaremos el comando 1, nombre del archivo, hola. Y se mostrará en pantalla el contenido. Utilizaré la opción 3 para salir y terminar con la ejecución del programa. Podré salir y veo de que tendré el nuevo archivo hola, el cual será el contenido creado por mi programa el editor simple. El siguiente programa, tabla de multiplicar CSV, nos dice: cree un programa Python que en base a números enteros leídos por el usuario, renderice varios archivos CSV. Estos archivos serán tablas de multiplicar de los números enteros, indicados en un rango determinado por el usuario. En este siguiente ejemplo tengo una carpeta con un archivo llamado scriptmultiplicar.py. Veo de que en esta carpeta solo tengo este archivo. Al revisar el código visto, vemos lo siguiente. Se ha importado el objeto writer del módulo CSV. También se ha definido una función llamada escribir archivos CSV. Esta tomará como argumentos un valor llamado mínimo, máximo y actual. Se creará una lista anidada con los contenidos de la tabla y luego se escribirá siendo esta compilada al formato CSV. Luego se leerá vía input un valor mínimo y uno máximo, y en base a estos se utilizará una estructura for para realizar una iteración. Al ejecutar esto veremos lo siguiente. Se nos pide un valor para iniciar, que digamos que sea 5, y terminará por ejemplo en 14. En este caso se producirán tabla 1 hasta tabla 13. Saldremos de la ejecución y veremos de que se habrán creado todos los archivos pedidos. El formato CSV es un formato de texto plano, pero tiene la característica de que puede trabajar con diferentes programas de ofimática, como sean
LibreOffice Calc o Microsoft Excel. Y finalmente el último ejemplo, aplicativo de almacén. Se nos indica, modifique el ejemplo visto en la sección 7, clases y objetos. Haga que se permita abrir el programa mediante la consola de comandos. Permite el ingreso de datos y guarde todos estos en un archivo JSON local. Se nos indica además, use el patrón modelo vista controlador. Antes de resolver esto, veamos qué es un patrón de diseño. Recordemos que cuando nosotros querramos ordenar la lógica de nuestro programa, podremos hacerlo de diferentes formas. Existen formas estandarizadas, las cuales son comúnmente conocidas como patrones de diseño. Resumidamente, un patrón de diseño es una forma en la cual organizaremos la lógica de nuestro programa. Hablando específicamente del patrón modelo vista controlador, este consiste simplemente en dividir nuestro programa en tres secciones identificables. Uno llamado modelo, que tendrá la lógica detrás de la aplicación, otra llamado vista, que será la que interactuará directamente con el usuario, y un controlador, que será un nexo entre ambos, ya sea notificando cambios al modelo o obteniendo los valores y el input del usuario. En pantalla tengo una carpeta en la cual tengo diferentes archivos. Uno de ellos se llama almacén JSON, que como podemos ver es un formato de información serializada. Este formato es el formato JSON y no es un programa, sino sirve para codificar información. Tengo también un script llamado almacén.py. Este lanzará el programa. Importaremos el objeto controlador desde el módulo controlador y luego lanzaremos la vista. Como dijimos antes, para el planteamiento de este programa utilizaremos el patrón de modelo vista controlador. Dentro de cada una de estas partes tenemos secciones del programa, cada uno con una tarea asignada. Como podemos ver en este gráfico, el modelo se encargará de notificar al controlador. El controlador actualizará el modelo. Al mismo tiempo, el controlador actualizará la vista al usuario y ésta informará o dará órdenes al controlador. En este caso, el modelo es el objeto almacén, que es el mismo objeto que utilizamos en la clase anterior, precisamente y específicamente en la sección de clases y objetos, donde vimos el objeto almacén. En este caso, vista será un bucle parecido al de los ejemplos anteriores, que en este caso esperará un valor de un comando a través de un input y en función a esto realizará diferentes acciones. La parte interesante en este caso será revisar la parte del controlador, que en este caso trabaja de un modo similar a lo visto anteriormente. Tendrá los métodos guardar, que utilizará open y guardará directamente el archivo almacén JSON. Se utilizará en este caso un formato de texto serializado. Y abrir realizará lo propio. En este caso, al ejecutar directamente almacén, obtendremos lo siguiente. Se nos pedirá primero que ingresemos un comando. Daremos uno para ver el resumen de insumos, que en este caso tenemos dos, pan y fruta. Podremos crear, a través del comando 2, un nuevo insumo, que en este caso se llamará aceite, por ejemplo. Su costo unitario de 12.2. Podremos registrar un ingreso, por ejemplo 3, el insumo aceite, la cantidad 20 unidades, por ejemplo, o por ejemplo una nueva salida del insumo pan, cantidad 2, y realizar el guardado, en este caso con el carácter 5. Podremos salir con el comando 6 y salir de este programa. En este caso, JSON y el programa automáticamente codificará esto a este formato, actualizando estos valores con los costos unitarios y con las cantidades. Y así de esta manera habremos planteado un pequeño programa en este patrón modelo vista controlador. Y así, viendo visto cómo podemos trabajar, leer archivos, incorporar esta lógica en nuestros programas, hemos terminado con esta sección y nos vemos en la siguiente.